Fiscal, los indígenas del país no están muy contentos con usted. Anunciaron una minga hacia Bogotá y hacia otras ciudades porque dicen que usted ha sido irrespetuoso con ellos, que los ha tratado como los menores de edad, que no tienen la capacidad de hacer contactos con el Estado. A propósito de sus reparos al plan de desarrollo, en donde se habla de las asociaciones público-campesinas. ¿Qué le responde a ellos? Porque ellos se sienten maltratados con lo que usted les dijo. Mire, yo simplemente he planteado unos argumentos para la discusión pública, pero jamás con el ánimo de ofender a ninguna comunidad. De hecho, mi labor de defensa de las comunidades indígenas en esta fiscalía, como lo pueden testimoniar ellos mismos, ha sido muy importante. Hemos puesto puntos de atención de fiscalía en Nabucima, que trabajamos con diferentes comunidades, y esto pues no son discursos, son resultados que nosotros hemos tenido. En ese sentido, jamás podría decirse que el fiscal general de la Nación tenga una postura discriminatoria u ofensiva frente a las comunidades. Antes hemos buscado proteger sus derechos. Ahora bien, frente a algunas de las manifestaciones que hice en el marco del concepto de política criminal, que se radicó en el Consejo de Política Criminal sobre el Plan Nacional de Desarrollo, lo que observamos es que hay figuras contractuales que plantearían un esguince a las leyes de contratación, y eso alterar y a los tipos penales, digamos, afectaría a los tipos penales. Las situaciones de hecho que se derivarían de esas normas alterarían los tipos penales, y por supuesto podría haber un escenario de que justamente se puedan afectar a las comunidades. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo digo es total, además, respaldo a todo lo que signifique mayores derechos, mayor protección a las comunidades, pero ni más faltaba que ha sido mi interés ofender a ninguna comunidad del país. Antes estoy todo el tiempo pensando en cómo los podemos proteger. Esta ha sido una fiscalía en donde ha beneficiado a las minorías, a la mujer rural, a los LGBTIQ+, tenemos además directivas, en fin, esta ha sido una directiva abierta, liberal, pero que no podemos incluso por eso también permitir que el día de mañana, cuando se materialicen esos proyectos, pues terminemos viendo que terminan personas además de las comunidades en problemas de carácter penal por cuenta además de la falta de claridad de normas jurídicas que están en el Congreso, y lo que buscan es no eliminar esas protecciones o esas aplicaciones del principio de discriminación o de acciones afirmativas o de principios de discriminación positiva, sino al mismo tiempo beneficiar a esas comunidades, porque este país requiere todos los días mayor igualdad. Señor fiscal, hablando de la vicepresidenta Francia Márquez, ella ha denunciado en varias oportunidades que incluso recibió una amenaza el 23 de marzo. Sí. ¿En qué va esa investigación sobre esa amenaza que recibió la vicepresidenta el 23 de marzo, hace una semana? Hace una semana. Bueno, yo le tengo que decir lo siguiente, y esta es una noticia que pues es de hoy. Nosotros rápidamente, cuando ella fue amenazada y se nos informó, procedimos a realizar los actos urgentes de investigación mediante búsqueda en fuentes abiertas, y se logró establecer que el titular del correo que la amenaza es un señor que se llama Fabián Hidárraga Toro, habitante de Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia, quien fue ubicado, interrogado el 28 de marzo, es decir, 5 días después de la denuncia, y aceptó su responsabilidad y ser el autor del mensaje amenazante. El día de hoy vamos a hacer la solicitud de imputación contra esta persona como autor del delito de amenazas a servidores públicos contemplado en el artículo 188 del Código Penal. Es decir, actuamos con resultados. Y sobre la posibilidad de un atentado en la cuenca del río Cacarica, que también denunció ella que había explosivos en ese lugar. 21 de marzo, esa fue 2 días antes. Ya nosotros lo que tenemos se informó que fue una alerta que ella recibió, y rápidamente estamos en este momento mirando, o se está mirando a través de los actos urgentes, exactamente cuál es la conclusión para determinar si es una simple alerta o existió algún hecho constitutivo de delito. ¿Y qué pasó con el caso de enero? Porque en enero también se hizo una denuncia, incluso ella informó que llegando a su casa en Suárez, Cauca, le reportaron que había explosivos en el camino. Ella fue y incluso... le pidió a usted que le entregara resultados a la investigación. No solamente me pidió que le diéramos resultados, sino me pidió protección.
Esa fue la última vez que usted habló con ella. Claro, que estuvo ahí en el despacho. Sí. Ella me pidió protección porque me dijo que la UNP y la policía no la protegían. O que ella se sentía muy mal porque además había recibido información de que no le estaban dando un blindaje adecuado. Me tocó decirle pues que ella tenía que hablar con la UNP porque ella pertenecía al gobierno. Y por supuesto yo no tengo facultades para poderle darle protección a ella, sino lo debe hacer la UNP, y por eso nosotros instamos a la UNP y a la policía a que estén muy pendientes de esto. Pero sobre eso quiero decirle lo siguiente. Nosotros evidentemente iniciamos también la investigación. ¿Y a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que los elementos que se encontraron en el lugar no son un artefacto explosivo improvisado. Es decir, no hay o hay ausencia de la totalidad de elementos para su activación y por lo tanto no se podía generar ningún daño. Había una botella, para que la gente entienda lo que yo estoy hablando, una botella, había un cable de un televisor y había un material explosivo, ¿cierto? Pero no tenía la virtualidad de poder generar ningún daño porque no había artefacto explosivo improvisado conforme al informe del CTI dentro de esa investigación. Pero sí podrían haber estado preparando algo eventualmente. Por eso nosotros, en este caso concreto no es un artefacto explosivo improvisado, usted no lo hace de esa manera. Pero y entonces, según el CTI es una, nosotros podemos decir que queda descartado y que no existe la posibilidad de pensar que iba a haber un atentado contra la vicepresidenta. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que hicimos es empezar a recoger declaraciones juradas a su esquema de seguridad, trabajo de campo, pericial, para todo lo relativo también a verificar si existe algún riesgo por parte de la vicepresidenta, con la vicepresidenta de su esquema de seguridad. ¿Y quién le entregó a ella esa información? La policía y obviamente pues nosotros tenemos la información ya corroborada en el marco de nuestra función investigativa de que en el dictamen pericial no existía artefacto explosivo improvisado. Fiscal, ¿qué fue lo que pasó con el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez? Él denunció un atentado en su contra. El presidente Petro le ofreció que se fuera a vivir a la casa de Nariño por protección porque dijeron que las mafias de la UNP estaban detrás de ese atentado. Mire, nosotros concluimos que eso fue un hurto por factor de oportunidad. Es decir, para que la gente nos entienda, los que están escuchando, fue un atraco, fue un intento de atraco. Entonces, en este caso, ¿qué ocurrió? Que rápidamente los asaltantes vieron el vehículo de la UNP cuando regresaban de cometer otro hurto. Una de las personas se le encontró un material, un computador portátil marca Acer y un maletín marca Vélez que le habían hurtado a una persona hacía algunos minutos. Y esa persona había denunciado y reconoció además su maletín y su computador en el lugar de los hechos. Es decir, se descarta la hipótesis de un atentado. Se descarta completamente esa hipótesis. No hubo ahí ningún tipo de atentado y al mismo tiempo identificamos al menos 5 eventos adicionales posiblemente cometidos por esta estructura de delincuencia que ha generado diversos hurtos en la ciudad de Bogotá. Por eso yo decía, más allá de discutir eso, ¿por qué más bien no le ayudamos a la alcaldesa Claudia Ropi y le damos a la policía para que no haya tanto hurto en Bogotá? Pero me parece a mí muy apresurado, por decirlo menos, que el presidente de la República, en vez de esperar las actuaciones judiciales, salga a trinar que fue un atentado. Es que él no está ahí para calificar los hechos ni para hacer lo que tiene que hacer un fiscal general de la Nación. Que él se dedique a lo suyo y yo me dedico a lo mío. Blue, la alternativa.